Hola, bienvenidos de nuevo. Y como lo tenía pendiente, como muchos me lo habían pedido, aquí está un breve comentario, análisis de Mother, la película de Darren Aronofsky protagonizada por Jennifer Lawrence. En verdad, una de las películas más interesantes que ha entregado el año, una por supuesto de las más polémicas y divisivas alrededor de las opiniones, pero de las que ha intentado más, y seguramente eso es algo que podemos rescatar de esta película, que juega por sus propias reglas, que creo esto es lo más interesante o lo más importante, juega a partir de las exigencias y expectativas de la audiencia, juega en sus propios terrenos, juega en esta nueva tendencia de hacer de ciertas películas una experiencia que no puede ser trasladada del todo a otro escenario, que no puede ser explicada, que se trata de una propuesta mucho más inmersiva, mucho más sensitiva, obviamente, y que por lo tanto deja de lado lo que las exigencias naturales o las expectativas naturales hay de una historia o de una película en gran parte del público, que espera normalmente cierto tipo de película. Esta película juega por sus propias reglas y a partir de ahí es un riesgo lo que puede resultar al final, dependiendo de lo que conecte o no de estas posibilidades que pone Darren Aronofsky. En primer lugar, por supuesto, hablar de que se trata de una reapropiación de temas y de propuestas que ya habíamos visto en el cine de la mano de Roman Polanski, que es jugar con estos escenarios que son un disfraz, tanto el terror o el horror como el thriller psicológico son disfraces para esconder algo más. En este caso, por supuesto, la situación del terror, de la invasión del hogar, del home invasion, de la presencia de estos desconocidos, que remite inmediatamente, además con sus posteriores desarrollos, a El bebé de Rosemary de Roman Polanski y a otras películas de este mismo director. Resulta interesante porque obviamente hace alegorías o está interpretando de ciertas maneras o está señalando algunas otras cosas, y esa es una de las cosas que tiene a su favor Mother, una rica variedad de interpretaciones posibles que están ahí para poder ver y observar. Por supuesto, una vez que planteamos que sí se trata de esta reapropiación al inicio, sobre todo durante la primera media hora de este juego del horror, del home invasion y de qué significa la llegada de estos extraños, obviamente está la clara doble alegoría, la muy manifiesta por parte de él y la muy manifiesta a partir de los significados que muestra en la película. Tiene que ver con las interpretaciones tanto ambientalista como bíblica. En primer lugar, ver la película y el personaje de esta mujer abandonada o poco atendida, poco respetada o querida, desatendida de cierta manera, y que es un ser que simplemente se dedica a dar y otorgar y dar y estar y apoyar y proveer de cierta manera y de inspirar y de ser la musa. Y lo que el hombre, en este caso representado por Javier Bardem, siempre pide y reclama y quiere la atención y el protagonismo en esta relación de la naturaleza y el hombre, el medio ambiente y el hombre, que obviamente es interesante, pero no logra un desarrollo mucho mayor más que este retrato de cómo la avaricia de la humanidad acaba por destruir a la propia madre naturaleza y repetir un ciclo que se va repitiendo, que valga la redundancia, que se va repitiendo una y otra vez. Interesante, pero por supuesto también ver lo claro que es, y en la filmografía de Aronofsky no resulta nada extraño descubrir ahí, por supuesto, la reinterpretación, la relectura muy a lo Aronofsky de la Biblia, con Javier Bardem como un Dios que pide atención, que pide inspiración, que vive que está construyendo este paraíso con la naturaleza, con su musa, como lo querramos
ver. Y por supuesto la llegada de el primer hombre y después de la primera mujer. Ahí están las referencias y guiños a que el personaje de Ed Harris, que vendría a ser Adán, cuando tiene el dolor en la costilla es que vemos aparecer a la mujer por primera vez. Y la llegada de los primeros hijos que tienen una disputa, y es perfectamente esta dinámica Caín y Abel que termina en una tragedia y que va escalando. Y mientras tanto, después de que se resuelve de cierta manera esa etapa, vemos una pausa, una elipsis, y descubrimos este Dios que ha logrado escribir a este poeta, porque eso es lo que es, y esa otra lectura ahorita la abordaremos. Este Dios poeta ha escrito su gran libro, y a partir de ese gran libro empiezan a llegar estos adoradores, estos fieles, estos fans, y por supuesto se trata de una observación a la religión y a los fenómenos de atención masiva, de absoluta feligresía desbordada, lo que se esconde ahí, y de este Dios que sigue pidiendo o sigue reclamando protagonismo y atención. Pero también ahí se esconde un posible retrato alrededor de la fama y del hombre que es capaz de abandonar a su musa y a su familia y a la mujer por la necesidad de atención. Este artista, este poeta, este escritor que quiere ser venerado, que quiere ser adorado, que quiere ser exitoso, que quiere hacer esta gran obra, y que es capaz de cualquier cosa, de repetir ciertos rituales o ciertos sacrificios para entrar de nuevo en este ciclo que le permita volver a hacer una gran obra, que le permita hacer de nuevo esta figura tan adorada. Son un montón de ideas, nos llevó tiempo tratar de repasar las más evidentes, pero son un montón de ideas bien interesantes que pone ahí en la mesa y que están ahí para cachar, y que probablemente la gente pueda conectar o no con ellas, y que pueda interesarles, que pueda llevar a ciertas reflexiones, pero que en la segunda mitad y sobre todo en el último acto de la película pierde la atención alrededor de lo que quiere señalar en esta desbordada experiencia que comentaba yo al principio, en esta intención de hacer la película una experiencia visceral, muy emocional, muy sensitiva, en la que todo va escalando y el absurdo y la violencia y la fuerza va saliendo de control, y cuando creemos que ya no hay algo más, va a haber algo todavía más fuerte y más exagerado y más burdo y más brutal. En algún momento pierde nuestra atención y desconecta por dos vías: por la molestia, el que está pasando, el no comprendo, etcétera, o la risa de una casi comedia perfecta involuntaria, una comedia del absurdo que en verdad ya pierde totalmente control de lo que quiere señalar, y entonces empieza a, en serio, a hacer manifestaciones absurdísimas en ciertas escenas y en ciertas secuencias, sobre todo al final. Y creo que eso es lo que se queda al final de la experiencia de una película como esta. Lamentablemente, la discusión alrededor de qué pasa con eso y si nos desconecta o no, si a alguna gente, a algún público le gustó esa parte de la experiencia o le pareció interesante el atrevimiento, el riesgo de vivir algo así, que se dejaron llevar a pesar de las expectativas que se podía tener de la película a partir de su primera mitad y permitirse ir en algo distinto en la segunda, o quienes se desconectan por esta intención demasiado machacante de querer ponernos en una situación incómoda y de repente sentir que se pierde el control, pues hace que hablemos más de esas cuestiones que de las ideas que había detrás, de estas reflexiones o alegorías alrededor de la religión y de los roles del hombre y de nuestros propios egos y de nuestros protagonismos y de la religión, y por supuesto de la adoración de las figuras públicas vistas casi como dioses, de la parte ambientalista, pero no estamos discutiendo tanto de eso, y ahí es donde se confirma que no ha sido tan eficiente al final lo que Darren Aronofsky buscaba provocar en el público, porque lo pierde al final. Muy bien por haber intentado algo distinto, por tomar riesgos, por proponer una película así. Lamentable que al final toda esta exageración pierda control y se convierta en un auténtico caos y absurdo. Pero bueno, hay un comentario algo
extenso alrededor de una de las películas más interesantes del año en lo personal, para quienes quieren escuchar como esa versión resumida, que no me gustó, me pareció interesante pero no disfruté, me pareció después ridícula y absurda y me molestó y acabé riéndome involuntariamente de hacia dónde se había ido, pero que no me logró gustar del todo, pero que puedo reconocer perfectamente cosas muy interesantes que hay detrás y en una manufactura técnica irreprochable, sobre todo en los primeros 40 minutos, cuando sabe mover la cámara y hacer parte de estos movimientos, de parte de la historia y de la trama y de lo que quiere ir construyendo. Pero bueno, ahí el comentario de Madre de Darren Aronofsky, y pronto regresamos para comentar algún otro interesante título en este otoño cinematográfico 2017. Bye.